Es comple- Bueno, genial. Bueno, Isa, estamos en el Arrancamos. segundo encuentro de actualización de ACLS y bueno, has preparado una super clase y una charla donde un poco vas a hablar, ¿no? De todas las causas del paro, que no son muchas, pero las causas más frecuentes del paro, que un poco están resumidas en las causas eh, de FBTB y las causas de las H y las T, ¿no? Básicamente. Por lo cual sé que preparaste una buena actualización, así que, bueno, te escuchamos. Hay gente de otros lados, te presento a Isa. Isa es clínica y emergentóloga del Hospital Austral. También es docente del hospital de allá de Malvinas, Sepa. ¿era? No, cuchillo paz, pásense paz. Eso, de José Cepaz. Desde Tenés la postura. tenés la cátedra ahí a cuenta tuya. Eh, Así que bueno, compartimos hace muchos años guardias juntos y somos instructores, junto con un montón de médicos que están acá presentes de los cursos de RCP avanzado, de lo que es ACLS. Así que bueno, nada, te paso un poco la posta a vos, así te escuchamos. Y bueno, y después a lo último dejamos un tiempito para preguntas y para discusión de algunos temas. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la presentación. Estoy viendo ahí gente en la sala que está trabajando supuestamente. Hará cosa de unos meses surgió la inquietud viendo algunos cursos, compartiendo con otros instructores, cierta falta de uniformidad entre lo que indicábamos con las causas reversibles de paro. Nosotros sabemos que en el paro, obviamente todos estamos al tanto de lo que es ACLS y BLS. En ACLS tenemos causas reversibles de paro que son las fases y las T que todos las conocemos. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que hacemos para revertir estas causas de paro? Un médico hace una cosa, otra cosa hace otra, y la idea también surgió dentro de la residencia y los jefes de residentes, unificar nuestras conductas y ver qué es lo que más sirve. Tanto la diferencia entre cómo corregimos trastornos de potasio, acidosis, la trombolisis en un paciente cuando está indicado hacerla, obviamente para el TEP, y nuestra idea en esta presentación era, obviamente, consensuar lo que hemos sacado en la orografía extensa. Los artículos tienen del 2022 para adelante, así que están bastante actualizados. Ponernos de acuerdo entre lo que indicamos y ver las ventajas y desventajas de qué indicamos, cómo lo indicamos, en cuánto tiempo lo indicamos, y obviamente enfermería nos acompaña, porque si nosotros damos indicaciones, ellos las tienen que pasar. Con lo cual está bueno que sepan qué es, para qué y qué eventos pueden suceder. Acércate un Entonces, poquito más al micrófono, perdón que te ahí estoy interrumpa. pegada a la pantalla. Ahí va. Bien, entonces, dentro de las causas reversibles, vamos a iniciar básicamente con acidosis, trastornos del potasio. Va a haber una actualización más adelante sobre hipotermia, que hay algunas cosas nuevas que se están haciendo. Tóxicos, es una parte que agregó Guille, que me la dejó porque hoy no se podía conectar lamentablemente. Y trombosis pulmonar. Con lo cual, el TEP masivo, si bien es algo dificultoso para hacer el diagnóstico cuando el paciente ingresa en paro, eh, hay especificaciones sobre cómo trombolizarlo y ver dentro de lo que tenemos en el hospital con nuestra farmacia, coordinamos la disponibilidad de fármacos que tenemos en el hospital para todas las causas reversibles de paro. Entonces, hoy hablaremos de acidosis metabólica en este orden, hipopotasemia, hipercalemia, trombosis pulmonar y un pequeño añadido de tóxicos. Al final de toda la presentación, tenemos un pequeño apartado de lo que tenemos en el hospital, las ampollas, de lo que tenemos, qué contenido tienen de lo que nosotros requerimos, con lo cual hay una parte que es específica para nuestro manejo acá adentro del hospital, y obviamente hay una pequeña aclaración cuando tenemos disponibilidad de otros fármacos en otros fondos. Dentro de la acidosis metabólica es extremadamente controversial corregirla durante el paro. Nosotros tenemos la costumbre de, con el paro prolongado, pasamos bicarbonato, gluconato, no encontré demasiada evidencia al respecto de que sea muy beneficioso. De hecho, no aconsejan demasiado poner bicarbonato en los pacientes que están en paro. Primero, hablan de acidosis extremas y que realmente la causa sea un paro por acidosis metabólica, porque aparte vamos a utilizar bases exógenos, por ejemplo, el bicarbonato, que es lo que más tiene uso en nuestro medio. Hay otros buffers que ya no están en uso, pero tienen algunas ventajas que es importante marcarlo, y tiene muchísimas contraindicaciones y a la larga me pueden llevar a problemas que me vuelvan a poner al paciente en paro. Entonces la acidosis metabólica
tenemos que asegurarnos de que lo tenga el paciente. Entonces es primordial cuando el paciente está en paro, cuando ingresa en paro, o sea, para tener un estado de ácido base para hacer exactamente y que no sea una acidosis respiratoria y si sea metabólica. Entonces el concepto de acidosis metabólica tenemos que tenerlo bien claro. Por debajo de 120, algunas bibliografías hablaban por debajo de 710, biobicarbonato plasmático menos de 8. Y quizás es más sencillo manejarnos el bicarbonato plasmático en lugar de un pH que puede ser variable, obviamente, por la parte ventilatoria. Dentro de las opciones que tenemos para pasar, lo que más tenemos en uso es el bicarbonato de sodio. Las ventajas es que está disponible, hay muchas formas, 1 molar, 2 molar, 6 molar. Vamos a hablar ahora cuál es la que tenemos disponible nosotros acá en el hospital y los miliequivalentes que aporta. El Carbicar, que hubo muchos estudios en los 90, en los principios de los 2000, que se utilizaba mucho, como ventaja aumenta mucho menos la PCO2 y genera mucho menos hipercapnia que el bicarbonato, que es un detalle que no hay que tenerlo en cuenta, pero hoy en día está muy en desuso. Y el TAMAN, que también se utilizaba como buffer tris o THMN, que tiene sus efectos adversos, no está tan disponible, por lo menos en Argentina, nos seguimos refiriendo al bicarbonato de sodio. Dentro de lo que puede pasar con el bicarbonato, hipopotasemia extrema, con lo cual el paciente me lo puede volver a poner en paro. Sobrecarga de líquidos por el aporte de sodio que tiene, hipercapnia, que es lo que habíamos hablado previamente, que lo puede aportar, flebitis, en el caso de que se ponga con demasiada velocidad, en acidosis intraceliular extrema por el cambio bomba protón-potasio. Entonces, recomiendan en casos extremos de acidosis metabólica no respiratoria, poner bicarbonato de sodio. No tiene que ser una costumbre por el daño que puede hacer en el paciente. Entonces, recomiendan todos los artículos que encontré, que después les puedo pasar los links y los artículos para que los puedan mirar. Recomiendan el bicarbonato de sodio en lo posible no usarlo. Obviamente, en algunos casos, paro por acidosis, está más que indicado hacerlo. Pero tener mucho cuidado y pasarlo con mucha precaución. El bicarbonato de sodio, obviamente, la acidosis metabólica, acá habla de menos de 710, de menos de 720, pero todos hablan de un bicarbonato menos de 8, como indicación formal para pasarlo. ¿Sí? Recordemos que hemos tenido pacientes con acidosis metabólica por cetoacidosis diabética y hasta menos de 5 de bicarbonato no se recomendaba pasarlo, con lo cual ese número de 8 también podría ser algo variable. A los fines prácticos, asegurarnos de que el paciente tenga acidosis metabólica antes de pasarle bicarbonato endovenoso y no pasarlo con la dosis. ¿Sí? También el bicarbonato tiene como otras propiedades alcalinizar la orina y favorece la expresión urinaria de perobarbital, salicilato. También ayuda para los antidepresivos tricíclicos, alcaliniza el suero y permite que los efectos cardiotóxicos de los tricíclicos sean menos severos, con lo cual alcaliniza la orina y el plasma con las ventajas y desventajas que se tienen. ¿Cómo pasamos el bicarbonato? Un bolo no menos de 3 minutos, un equivalente por kilo, seguido por 0,5 miligramos kilo cada 10 minutos. ¿Sí? Cuando sospechamos hipercalemia, que de vuelta, hay otras opciones para la hipercalemia que no es el bicarbonato sódico. Encontré otra fórmula para bicarbonato sódico, el peso del paciente, por lo menos aproximado, por el valor de exceso de base por 0,3. ¿Sí? Se puede pasar la mitad o un tercio del déficit calculado en bolos cada 5 a 10 minutos. Y una infusión a ritmo lento en los cuidados postparo. ¿Sí? Mucho cuidado con las extravasaciones, la hipernatremia extrema, y el paciente puede tener una hipocalemia muy profunda. También el paciente lo puede depresionar de líquidos posteriormente por tener diuresis osmótica. No todo termina en el paro, sino en los cuidados postparo. Con lo cual el bicarbonato es pan para hoy y hambre para muchos días postparo, ni siquiera mañana, días postparo. Entonces, tener mucho cuidado con lo que indicamos. Pero esta es la fórmula que encontré. Me gusta bastante esta de peso por el menos exceso de base, que ese valor lo tenemos, porque en estado sin base está, y una dosis miligramos por kilo de bicarbonato al 100 molar. Es el que tenemos habitualmente en el hospital. Son 1000 miliequivalentes por litro o 100 miliequivalentes en 100 mililitros, que son los frasquitos de ampolla que tenemos. Ahí te dicen que hables un poquito más fuerte y que ¿Ahí pongas está? presentación de pantalla, Isa, así Ahí lo vemos estamos. más grande. ¿Ahí se ve bien? Ahí va. Bien. Avísame si Bien. el tono de voz defiende. Bien, con respecto al paro por hipopotasemia, tenemos que ver que es una verdadera hipopotasemia, que el paciente no tenga una pseudo, por ejemplo, en leucocitosis extrema, más de 100.000, que el paciente puede tener un potasio bajo de forma espuria,
Y obviamente no descartar el magnesio. Si bien el magnesio como tal, hipomagnesemia, no es una causa reversible de paro, nosotros sabemos que vía los canales ROM, a nivel creo que de la gruesa de Henle, rectifican en forma interna y si baja el magnesio, baja el potasio. Por más que yo lo reponga en el paro, no va a levantar el potasio si no repongo magnesio. Ahí a posteriori pongo una pequeña fórmula para poder reponer el magnesio. Entonces, si tenemos hipopotasemia, tratemos de tener protocolizado pedir magnesio. ¿Sí? Si el paciente sale al laboratorio, que siempre pedimos intraparo, laboratorio completo, troponina, gases, calcio, etcétera, etcétera, y meter magnesio, porque quizá estamos reponiendo el potasio en forma agresiva, y es una hipomagnesemia, y puede estar un rato largo, con lo que dure el paciente, sin componer la causa de base. La carga de potasio, clásicamente, obviamente no es el punto del paro, pero sí puede aparecer en contexto de un paciente con hipopotasemia muy severa, 45 en 300, hasta pasar en 3 horas. ¿Sí? El ritmo de infusión, y esto es más que nada para los cuidados post-paro o preparo, 40 miliequivalentes por hora hasta 100 miliequivalentes por hora por día central. No más de 40 miliequivalentes por hora en vía periférica. Y esto es importante porque cuando entra algún paciente en paro, a veces se le pone la vía, la que entra como sea, en el paciente en paro. Y no tenemos acceso a una vía de grueso calibre para algunos fármacos que tienen estas acciones. Por ejemplo, que vimos recientemente, el bicarbonato, eventualmente el fluoruro gluconato de calcio. Entonces, las vías son puestas con la pericia que tiene enfermería en pacientes en paro, que ponen vías muy velozmente, pero obviamente no es ideal con un paciente que esté en paro y los tiempos son muy cortos. Obviamente, cuando vamos a reponer potasio, ya sea preparo, intraparo o postparo, evitar las soluciones glucosadas que pueden hacer que aumenten suavemente la insulina y baje el potasio. Siempre se prepara en solución fisiológica. ¿Sí? Va a ser más que nada para los grandes volúmenes de correcciones de potasio, en 300 mililitros, 500 mililitros, siempre fisio, nunca nada glucosado. La dosis más extrema que encontré para paro cardiorrespiratorio y para corregir el potasio, 20 miliequivalentes de cloruro de potasio endovenoso en 2-3 minutos. Encontré un artículo 2023 que se lo había compartido a los presidentes en 2-3 minutos. ¿Sí? Es una dosis un poco extrema. Hay poca evidencia al respecto. Sí, en un libro de medio interno, que es el AYUF de agua electrolítica y ácido base, la última actualización que es 2021, 4.5 miliequivalentes de cloruro de potasio en un minuto, con lo cual estamos pasando una ampolla aproximadamente en 3 minutos. Como Esta una dosis, única dosis, ¿no? O 20 una única miliequivalentes, dosis, sí, 2-3 minutos, o 4.5 en un minuto, quizás repetido 3 veces, ¿no? exactamente. Podemos pasar una ampolla en contexto de paro y obviamente adicionar magnesio endovenoso si está disminuido. Si no está disminuido, listo, no ocupo de otra cosa. Pero los 20 mililitros en 2-3 minutos, obviamente, esos bolos lentos de infusión es la dosis mayor. Yo encontré un artículo sobre pacientes pediátricos en paro y adultos, no demasiada evidencia, que es del 2023. Lo del 4.5 miligramos de cloruro de potasio es un poquitito más de mayor sostén. Pero ambos existen, con lo cual recordemos que el paro por hipopotasemia por arriba de 2.5 de potasio no sucede. Si el paciente tiene 2.6, 2.7 de potasio, el paro no es por hipopotasemia. Con lo cual, no nos rasguemos las vestiduras si el problema no es ese. Obviamente se puede reponer, pero por debajo de 2.5 podemos hablar de un paro por hipopotasemia. Solamente Perfecto, eso. más o menos, a ver, en un ciclo de reanimación de 2 minutos tiene que reponerse entre 15 a 20, ¿no? Miliequivalentes. Sería Exactamente. En 2-3 minutos, pasarlo lento. O sea, que una persona se dedique a pasarlo, obviamente, diluido en solución fisiológica, en 2-3 minutos. Con lentitud, obviamente, no es un problema que el paciente le duela porque esté en paro la flebitis, pero una extravasación en una vía, en este caso, perdemos el potasio que necesitamos que pase endovenoso porque el paciente está en paro con hipopotasemia, o es lo que estamos asumiendo. ¿Sí? Bien. El déficit de magnesio en pacientes en paro, con hipopotasemia, por supuesto, 4 a 8 mililitros de sulfato de magnesio al 25% en 200 de destroza en 10 minutos. Encontré un artículo 2024, que en realidad es parte del Conde Terapéutica de este año, que se puede pasar en 5 minutos el magnesio. No había dificultades con las infusiones de volúmenes de potasio. Se podía pasar antes o durante el potasio. No había problemas a nivel de reposiciones bruscas de magnesio.
más cuando el paro era hipopotasemia por hipomagnesemia. Con lo cual tenemos que saber que siempre tenemos que pedir magnesio en caso de hipopotasemia. No tarda mucho y en laboratorio se puede pedir. O protocolizar, pedirlo. Perdón, ¿y sabes del magnesio ahí? Porque viste que las Sí, ampollas en general vienen expresado en porcentaje que es gramo, ¿no? Al 25% termina siendo 2,5 gramos por mililitro, ¿no? entre 2,25 y 2,5 gramos, sí. Ah, bien, Sí, 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 es lo que habíamos perfecto. buscado y son las ampollas que tenemos acá en la Claro, farmacia. claro que hay a veces de 1 mililitro, 2 mililitros, no, no más, perdón, No, de hay de 5 10 mililitros. mililitros y de 5 Exacto, mililitros. Lo único que siempre sugieren que el magnesio hay que pasarlo en dextrosa, con lo cual puede empeorar un poco la hipopotasemia, pero no se recomienda el magnesio pasarlo en solución fisiológica porque puede precipitar. Y 200 mililitros de dextrosa puede hacer un pequeñísimo aumento de insulina que baje aún más el potasio. Pero así por hipomagnesemia no debería ser un problema. Aparte, el paciente se lo va a ir reponiendo. El único detalle que me llamó la atención. claro, perfecto. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Estamos bien? Acá Katy me dice que está. No, Sí, perfecto. Bien. sí. Bien, con respecto a la hiperpotasemia, podemos dividir el tratamiento entre estabilizadores de membrana, que no me modifican el potasio para ningún lado, y los hipocalemiantes. Desde la distribución de membrana, que en el paciente en paro por hiperpotasemia, me baso francamente en volver a meter el potasio entre la célula a como de lugar. Y eventualmente, quizá en los cuidados postparos, eliminadores del potasio corporal, tanto vía urinaria como vía gastrointestinal. En el momento, con el tiempo de acción, no se recomienda, pero sepamos que lo que metemos dentro de la célula a la brevedad vuelve a salir. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son estabilizadores de membrana, lo que más me resultó interesante, que lo había comentado con Lean y con Guille, el cloruro de calcio. El cloruro de calcio como tal tiene 3 veces más calcio elemental que el gluconato. Tiene 2.750 miligramos de calcio elemental versus 930-940 el gluconato de calcio. Y esta es la parte de estabilización de membrana que nos da el calcio elemental. Otra ventaja del gluconato de calcio es más rápido porque no requiere de conjugación hepática, ¿sí? Y lo recomiendan en paro con FB. Me pareció interesante hacer el comentario porque en la farmacia del hospital tenemos, en el Shockroom también, jamás en 13 años lo oí nombrar que se estuviera utilizando durante un paro. Siempre pasamos gluconato de calcio. La verdad, me resulta llamativo. Tenemos la opción de utilizarlo. Obviamente, cada 30 a 60 minutos se puede repetir tanto el gluconato como el cloruro. Ambos se pasan en 3 minutos y duran 20 a 30 minutos, con lo cual lo puedo repetir si el paciente sigue con hiperpotasemia. Obviamente, al tener más dosis de calcio elemental, las extravasaciones del cloruro de calcio son dramáticas. Y acá en estos pacientes tenemos, obviamente, si ingresa en paro por hiperpotasemia, la vía está puesta el Avocat que entró de la forma que sea y agarrado con 2 pincitas. ¿Sí? Recordemos que no tiene ningún efecto sobre el potasio. Me estabiliza la membrana y hay que tener mucha precaución en pacientes que están con discitálicos. Simplemente ser cuidadosos. No está contraindicado y de hecho es lo que el efecto, acá muestro brevemente algo que está acá atrás, lo que tardan en hacer efecto. ¿Sí? 1 minuto versus todo lo demás. Los beta, agonistas beta, la insulina. Esto es 1 minuto, no importa, es un montón de tiempo. Entonces los estabilizadores de membrana al paciente me lo pueden sacar del paro, por lo menos hasta que empiece a hacer efecto a los 5 o 10 minutos las medidas transmembrana que yo implemento. Entonces, quizá tenemos que empezar a utilizar el cloruro de calcio con precaución en paciente en el paro. Lo recomiendan específicamente paro con estrés. Así que vamos a tenerlo en cuenta y obviamente lo consensuaremos entre todos para unificar nuestras conductas eh, sobre el uso en el tiempo de acción, ser precavido con las extravasaciones e incorporarlo al manejo del paro. Bien, la distribución transmembrana por solución polarizante, salbutamol y bicarbonato de sodio, que de vuelta vuelve a ser la cenicienta fea de todo este evento. Bicarbonato de sodio en hiperpotasemia es una opción, no es la primera opción que tenemos acá adelante. Y sabemos todo lo que puede pasar, que lo explicamos brevemente recién. La solución polarizante como tal, ¿sí? Hay varias opciones. Obviamente, el efecto es el de la insulina.
pueden ser 10 unidades de insulina corriente endovenosa con glucosado hipertónico en 2-3 minutos. ¿Sí? Y el glucosado hipertónico, que nosotros tenemos ampollas de 10 mililitros, de 25 gramos, es en 100 mililitros, con lo cual los criterios pasarle volúmenes más grandes en 2-3 minutos que se puede hablar. Pero otros artículos hablaban sobre si el paciente tiene un hemogluco mayor a 250, solamente insulina endovenosa y controlar la glucemia. Entonces evito una infusión de glucosa entre, no pasarle una ampolla, entre 50 y 100 mililitros que me hace perder tiempo, cuando acá lo que necesito es la aplicación de la insulina. De hecho, otros libros directamente decían, pasen la insulina y fíjense un hemogluco al rato. Como la hipoglucemia después de ser una causa reversible de paro, obviamente nadie la decía ni la busca, hay que apoyarnos en el uso de la insulina, que a los 3 minutos empieza a actuar sobre la hiperpotasemia. Yo le pasé gluconato o cloruro, la insulina le baja un poco más. Entre 5 y 10 minutos empieza a tener efecto. 5 o 10 minutos en un es muchísimo con hiperpotasemia. Pero obviamente, claramente yo ya puse previamente el gluconato o cloruro de calcio. Otro dato que me pareció interesante es el salbutamol. En su forma endovenosa, que en el hospital me averiguaron y no hay. De hecho, hay formulaciones endovenosas, no tenemos presentes. En 0,5 miligramos subcutáneo o endovenosa, empieza a bajar el potasio en los 3 minutos. Obviamente la nebulización es errática, no se absorbe y el paciente en paro no había podido nebulizar. Pero las ampollas de salbutamol hay que ver si justifica tener 0,5 miligramos, rápidamente bajan el potasio aún más velozmente que la insulina. Entonces, en cuanto al efecto de acción, gluconato cloruro de calcio, salbutamol o albuterol, que en la literatura americana se llama el albuterol, y después viene la insulina, con lo cual el salbutamol endovenoso o subcutáneo, yo prefiero endovenoso en un paro, es una muy buena opción para el paciente con hipertrofia. Como para parte de la transmembrana. La nebulización es como si fuera las catecolaminas intratubo, erráticas y no tiene utilidad, pero está descrito el salbutamol como nebulización en paciente, sea más que nada cuidados posparo, si el paciente se despierta o algo por el estilo. Si no, endovenoso subcutáneo. El bicarbonato, volvemos a hablar brevemente del tema, comienza acción a los 10 minutos. Nunca mezclar mirando para atrás varios paros en los que estuve. Ojo cuando mezclamos bicarbonato y gluconato. No tanto magnesio porque no pasamos tanto magnesio en el paro, quizá porque no lo hemos usado. Pero gluconato y bicarbonato, que a veces con el paro prolongado los metemos uno tras del otro, precipitan. Entonces quizá tenemos un problema mayor cuando aplicamos esto, el paciente está intraparo, paro prolongado. Bicarbonato y gluconato precipitan. Recordemos que el bicarbonato no es mi primera opción en la hiperpotasemia. Es poco recomendado, pero existe como tal. ¿Sí? También puede generar una sobrecarga de sodio en el paciente con todos los efectos adversos que hablamos previamente con la parte de acidosis. Hago una pequeña aclaración acá. Encontré algunos artículos que hablan de la adrenalina, las catecolaminas, ¿sí? Como efecto hipocalemiante, que existen como tal, las drogas simpático-miméticas bajan el potasio, aumentando un poco la insulina. Encontré un síndrome que me pareció interesante, que es algo que viene en aumento porque se viene detectando un poco más, que es el síndrome BRASH, ancianos con betabloqueantes y bloqueantes cálcicos, que es una especie de cruzada de insultos entre el riñón y el corazón, que termina con bradicardia, insuficiencia renal, bloqueo AB, shock e hipercalemia. La adrenalina como tal baja el potasio, mejora el shock, y la bradicardia y el bloqueo AB mejora. Con lo cual No se escucha. Perdón, ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, sigo. Sí, se escucha, Isa, se escucha. Bien. Se El escucha. síndrome BRASH, Sí. teniendo en cuenta que aparece en viejitos, con betabloqueantes, más que nada bloqueantes cálcicos, la adrenalina me ayuda a bajar el potasio y me mejora la bradicardia, el bloqueo AB, no hace nada con insuficiencia renal, el shock del paciente y la hiperpotasemia. Con lo cual, el miligramo de adrenalina que le ponemos al paciente en este protocolo de RCP, quizá tiene múltiples propósitos, no solamente darlo cada 2-4 minutos, sino que también puede tener un efecto sobre nuevas causas reversibles del paro. Eso me pareció interesante para comentarlo. Entonces, con respecto, repasando la hiperpotasemia, tenemos cloruro de calcio, gluconato de calcio, las dosis, 1 minuto, estabiliza la membrana, insulina, albuterol, porque es un libro americano, pero acá tenemos salbutamol, bicarbonato de sodio, variable,
furosemida, que quita el potasio vía urinaria, pero el efecto es permanente, pero a largo plazo, y la utilización de los quelantes de potasio como el patirómero, el ciclosilicato de circonio sódico, que en los cuidados posparo por hiperpotasia, si el paciente tiene la suerte de salir, y nuestra pericia, aumenta la eliminación gastrointestinal, mucho más que las resinas de intercambio iónico. Entonces, dentro de los cuidados posparo, podemos incorporar el uso de furosemida, el patirómero y el ciclosilicato, como una vez que lo metía dentro de la célula al potasio, y va a volver a salir, quitarlo del cuerpo con algo que dura. Empieza a actuar 7 horas, 1 hora, la furosemida es lo más rápido si el paciente tiene diuresis conservada, pero estos 3 últimos me quitan el potasio en forma permanente del cuerpo. Todos los demás me maquillan un poco las cosas para salir del paro. Una vez que salimos del paro, si tenemos suerte, quitamos el potasio del cuerpo en los cuidados post-paro. Bien, acá agregué algo similar, ¿sí? El tiempo de acción. Acá es una forma de cómo se prepara. Son opciones, esto lo saqué de la editorial Panamericana del 2023. Acá habla de 20 unidades de insulina con 50 gramos de glucosa, es otra forma. Infusión en 1 hora, que también se puede pasar entre 1 y 3 minutos. El comienzo de acción que es un poco más prolongado, ¿sí? El salbutamol siempre en nebulización, acá no hay. Hay unas cápsulas de salbutamol, pero no es endovenoso, sino para ser inhalatorias, ¿sí? Y eventualmente, al final de todo el evento de hiperpotasemia, dentro de los estudios postparo, la hemodiálisis. Obviamente, a nadie vamos a dializarlo intraparo, pero sepamos que si un paciente sale del paro por hiperpotasemia, y obviamente no puede utilizar furosemida o no tiene ningún efecto, plantear la hemodiálisis como remoción definitiva del potasio del cuerpo. Obviamente, postparo. Bien, esto es lo que saqué del artículo que me habían pasado los residentes muy amablemente, tanto Karen como Luisita, sobre otras formas de preparar la misma medicación. La bibliografía análoga es bastante liviana al respecto y dice, pueden ser ambos que sirvan, no es que dicen, esto se utiliza, esto no. Simplemente utilizar en 1 o 3 minutos, utilizar gluconato de calcio, cloruro, y después esto es por tiempo de acción. Esto es lo que funciona primero, esto es lo que va funcionando después. ¿Sí? La trombosis pulmonar como tal es un problema cuando se diagnostica y el paciente cuando ingresa en paro. Una opción es, si el paciente tiene un TEP y hace un paro, bueno, sabemos por qué pasó, pero si el paciente ingresa en paro, discernir si tiene un TEP es extremadamente difícil. Se puede pensar en antecedentes, recordemos que trombolizar a un paciente puede generar un problema aún mayor, que tener un sangrado masivo, y ahí sí nos quedamos sin paciente, o tenemos otra causa reversible de paro que es de hipovolemia. Y las veces que hemos diagnosticado un paro había sido obviamente con un ecografista experimentado en el showroom que veía el trombo en el ventrículo derecho. Ahí Entonces, va, lo del Austral. vamos, Dean, te estoy remando. No, es cierto, a ver, tener pericia en ecografía, si el paciente tiene un TEP y se paró, no es que sea fácil, pero es menos complicado que si el paciente ingrese en paro. Ver que tenga un TEP masivo nos hace tomar más decisiones que el paciente puede ser que nos salga del paro definitivamente o le estoy perdiendo una causa reversible de paro. Con lo cual, no es sencillo ver intraparo, sin ningún aviso previo, que el paciente tiene un TEP masivo. Entonces, el reto diagnóstico como tal es cuando el paciente ingresa en paro. ¿Sí? Claro, Eso es realmente difícil. donde sospechás quizás, ¿no? Sí, El TEP. pero de vuelta hemos tenido un par, ¿te acordás que entraron en paro y era complicadito? Después el paciente se paró y era un TEP y se hizo un paro, bueno, ahí es más sencillo. Bueno, sencillo. Menos complicado. Cuando el paciente entra en paro, que alguien puede haber un coágulo en el ventrículo derecho, es un reto diagnóstico. Por eso no es que sea difícil diagnosticar un TEP. Cuando el paciente Bueno, ingresa, nos pasó con esa paciente que aparentemente se iba a hacer, ¿te acordás? Una endoscopía sí, digestiva sí, por una epigastralgia y de repente se desmaya, entra en paro, entra al shock room y le vimos no solamente cavidades derechas dilatadas, sino el trombo en tránsito. En verdad lo que venía teniendo la chica no era una gastritis, sino un TEP, ¿no? Hasta que sí. hizo el paro cardíaco y esa fue, en mi experiencia, la única vez que pasé trombolíticos en un TEP masivo, ¿no? Tuvimos otro más, Lean, una señora que vino en ambulancia, Ah, una señora mayor que venía derivada por un médico muy conocido de clínicas, que decía posible TEP, que la señora era un TEP, que también le viste coágulo, un feriado, un miércoles feriado que estaba Renzo Melchiori y el paciente se trombolizó
intraparo y estábamos, hacía 15 minutos SBTV que no salía. Lo trombolizamos, salió, bueno, después se murió en la UCA, pero bueno, por lo menos salió el Y paro. el diagnóstico se hizo ahí. Sí, 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 vos le viste el coágulo en tránsito, el ventrículo Ah, derecho, y era un TEP y se trombolizó, estaba Renzo. sí, 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 está bien, ok. Te hace sospechar obviamente cuando ves el trombo, pero muchas veces estos paros, estos TEP que llevan al paro, no ves el trombo porque está capaz cabalgando arriba en la pulmonar y sí, ves cavidades derechas dilatadas, pero bueno, hay un montón de pacientes añosos que tienen cavidades derechas dilatadas, sobre todo los que son tabaquistas, EPOC, asmáticos. Entonces, por ecografía sí te puedes dar cuenta si esa dilatación es aguda o crónica, básicamente por el grosor del ventrículo derecho. Pero imagínate que en el medio del paro, estar midiendo el ventrículo derecho y la cara anterior, ¿no? Ventrículo derecho, se hace difícil, ¿no? Es como decís vos, es un desafío, ¿no? Es un reto. Que nuestro tratamiento para trombolisis intrapano puede generar un montón de problemas, no, no es que decir, Claro. parece, la trombolisis me lo puede liquidar al paciente. Así que hay que estar no tanto seguro, tener una sospecha bastante alta y que no sea solamente una corazonada. Y obviamente un ecografista que sepa lo que está haciendo. Bien, entonces, para un TEP masivo, trombolíticos, que es lo más rápido, anticoagulación no se recomienda. Encontré un par de protocolos sobre bolos de heparina no fraccionada que no tienen evidencia al respecto. El riesgo de sangrado hay que valorarlo, pero si el paciente está en paro, es posible que ya tenga sus últimas fichas jugadas, pero no agarrarnos de eso para hacer cualquier cosa. Y ver qué tengo disponible para trombolizar al paciente en el centro hospitalario. La cantidad y el tipo de trombolítico que puedo utilizar y que tengo disponible. ¿Sí? Esto es todo lo que encontré sobre trombolíticos intraparo. Eh, lo remarqué en negrita lo que encontré más evidencia al respecto. Desde Alteplasa o Activice, 2 bolos intravenosos en 5 minutos de 50 miligramos separados por 15 minutos. Reteplasa, que no está disponible acá, 10 unidades durante 2 minutos y repetirla 30 minutos después, si el paciente salió. Eh, a los 30 minutos, un doble bolo de Reteplasa también, bolos de 2 minutos, o sea, pasarlo en 2 minutos. El Ecteplase, que ahora les pongo la dosis, ¿sí? Eh, encontré, hay un libro Rosen, que es de Medicina de Emergencias 2024, sobre 100 miligramos endovenoso de alteplase en bolo. No especifica el tiempo, yo calculo que serán entre 5 y 8 minutos. Y obviamente, alteplasa administrada en bolo de 100 miligramos durante 2 horas, que habla de los estudios pospar. En 2 horas, obviamente, ya no tengo paciente. Con lo cual, remarqué en negrita lo que creo que es más aplicable para nosotros. Un dato de color es que si el paciente le aplico trombolíticos, tengo que hacer RCP por 60 minutos más como mínimo para que recircule el fármaco y que pueda ser su efecto trombolítico. No solamente tomar la decisión y al 15 minutos decir, listo, paciente muerto. No, 60 minutos de RCP, ¿sí? Antes de dar por cerrada la RCP como tal. La alteplase y la tenecteplase se pueden hacer bolos de 50 miligramos, otros lo ponen 0,6 miligramos kilo. Acá encontré esta parte de que toma alteplase de 100 miligramos y tenecteplase por peso, ¿sí? Que marca el peso aproximadamente 0,6 miligramos, sepa el peso del paciente para tenerlo aproximado, no vamos a andar pesando un paciente en paro, pero tiene una aproximación para no pasarnos, ¿sí? Un paciente peri 90 kilos, 50 miligramos, si el paciente es un poco más pequeño que eso, no pasarnos porque el riesgo de sangrado es alto, por supuesto, en mayores de 65 años, antecedentes, etc. No hacer la capa de Superman con los trombolíticos porque si el paciente tiene otra causa de paro y no era interpasivo, con un trombolítico en dosis muy alta, literalmente lo liquidamos. Acá puse lo que encontré en un artículo que se llama Managing embolia de pulmón, las opciones que ponen. Después, obviamente, una vez que paso el alteplase, cuidados posparo, empezar con heparina no fraccionada o enoxaparina. No solamente el paciente sale del paro, le pasé alteplase y salimos todos corriendo, no. Cuidados posparo, continuar con las dosis adecuadas o a los 30 minutos volver a poner otro bolo de trombolíticos. ¿Sí? Acá está el tenecteplase con las dosis ajustadas al peso del paciente. Estas son las dosis que habíamos mencionado previamente. Acá hago un agregado en el caso de que en el medio hospitalario tengamos estreptoquinasa o uroquinasa, que uroquinasa creo que ya no hay en ninguna parte, pero es estreptoquinasa, mayor riesgo de sangrado, no menos
de 30 minutos. No encontré una dosis de triptoquinasa con todos los efectos que pueden hacer, desde shock anafiláctico, shock cardiogénico. Hoy en día está en desuso, pero en algunos centros no hay otra cosa disponible. Entonces, para estar muy seguro del trombolítico, menos de 30 minutos de estrepto no se puede pasar. Y obviamente, En un momento en el Austral hubo prouroquinasa para pacientes con trombos por sangrados cerebrales, ¿no? Pero no sé si todavía sigue existiendo. en el hospital en este momento, como trombolítico, solamente Activise o Alteplase. No hay otra cosa actualmente. Que en Alteplase no hay, y es lo que tengo disponible, y el frasco de 50 miligramos. Yo fui a la farmacia central, anoté qué tiene cada cosa para saber, cuando estamos indicando qué le estamos pasando. Solamente en este momento contamos con Alteplase. Cualquier cantidad de frascos, pero solamente Alteplase. Así que nos podemos quedar con los bonos de 50 miligramos en 3 a 5 minutos, dos bonos separados por lo menos por 15 minutos, y RCP de 60 minutos antes de dar por finalizada la reanimación. Pero no me pasa, dice, el segundo bolo y 60 minutos de RCP. Una vez que termina eso, ¿vale? Activar los estudios posparo con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Eso es lo que hemos encontrado al respecto, y de vuelta, es muy controversial, no hay estudios al respecto, y la gran mayoría eran pacientes con paro extrahospitalario, intrahospitalario, no exactamente durante el paro. Con lo cual no tenía demasiada evidencia, ni había tantos estudios randomizados sobre pacientes con trombolíticos en paro. La verdad no lo recomienda a menos que no haya ninguna otra opción, y siempre habla del riesgo de sangrar. Así que las dosis fueron bastante variables en la bibliografía que encontré. ¿Preguntas con esto? Bien, no, está claro. Perfecto. Bien, esta es la parte de Guille, la parte de opiáceos, que metió una molécula de morfina, con todo lo que nos expresa la parte química. La parte de tóxicos es bastante complicada, ¿sí? La T de tóxicos cuando tenemos un paro, porque no tenemos a tiempo y en forma el dosaje de tóxicos, a menos que el paciente venga bañado en blisters, o tenemos la certeza de que haya tomado algo y que haya tomado. Y es muy difícil tener precisión al respecto. Hoy en día en Estados Unidos las intoxicaciones por opiáceos son mucho más importantes, con lo cual incluso los policías tienen Narcan dentro de su equipamiento, intranasal, que lo puede aplicar cualquier persona lega, pero no es tan fácil porque nuestro dosaje es urinario. En una época había tiras reactivas, hoy solamente tenemos dosaje urinario, con lo cual tenemos que pedirle al paciente en paro que orine y que esté en tiempo y forma. Raro antes de los 30-40 minutos. A los fines prácticos, llegamos tarde si es una sobredosis de opiáceos intraparo. Es posible que lleguemos posparo o no lleguemos. Entonces, para ser pragmáticos, menos que el paciente venga con la jeringa inyectada que dice morfina 2.0, y es raro que lleguemos a esa disquisición de si es un paro por sobredosis de opiáceos. Las dosis, ¿sí?, de naloxona, 0.4 a 2 miligramos endovenoso, cada 2-3 minutos. Acá tenemos ampollas de 0.4 miligramos, y después, si el paciente revierte del cuadro, pasarlo cada 20 a 60 minutos. Muchas veces nos sirve de diagnóstico en la calle, en un paro extrahospitalario, un deterioro hospitalario, pasarle al paciente Narcan o Naloxona y se despierta. En Estados Unidos hay muchos estudios que es un problema muy en ascenso la sobredosis de opiáceos. ¿Sí? Acá Guilla agregó lo de la parte de intoxicación por consumo de opiáceos, si el paciente responde o no responde, obviamente iniciar RCP, evitar el deterioro con los signos de deterioro clínico que conocemos nosotros extensamente, y obviamente si el paciente se para, lo tratamos como tal, pero tenemos que tener la certeza de que es una sobredosis por opiáceos. Si tenemos una intoxicación por tricíclicos, benzodiazepinas, fenobarbital, ya hablamos previamente de los usos del bicarbonato sódico en este caso. Tanto la alcalinización de la orina como la alcalinización del plasma nos ayuda para evitar los efectos de los tricíclicos o fenobarbital o salicilatos. Con lo cual también tenemos que tener una certeza. Si el paciente viene con un frasco, la familia, mira, se tomó todo esto, 200 miligramos de aspirina, perdón, 200 gramos de aspirina, bueno, quizás sabemos que es un salicilato. Es complicado en nuestro medio, por lo menos en Austral, llegar al diagnóstico fehaciente de paro por tóxico. Y no llegamos a eso, lamentablemente. Esta es la parte del algoritmo de intoxicación que se lo agregó. El paciente está en paro,
utilizar un DEA o aplicar el algoritmo de RCP. Acá agregué brevemente, esta es la última que me las aburro más, que yo tengo que ir a tomar la guardia en 5 minutos, que tenemos disponible en la farmacia del HUA para lo que acabamos de hablar. El bicarbonato viene en unas ampollas de 100 mililitros que tiene 100 mil equivalentes, con 1000 mil equivalentes en un litro. El cloruro de calcio en 930, 940 miligramos de calcio elemental al 10% en 10 mililitros. Perdón, 2750 y gluconato es 930 de calcio elemental. Ojo las desfasaciones acá. El glucosadio hipertónico tenemos al 25 al 50%. Las ampollas son de 10 mililitros y estas dosis de 25 a 50 gramos son cada 100 mililitros. Con lo cual, una ampolla no hace demasiado en una solución polarizante, pero sepamos que nos tenemos que dirigir totalmente al uso de la insulina endovenosa. Eso de bajo potasio, perdón, lo meten en la célula, no lo baja, lo distribuye. El glucosadio hipertónico que sí hay que pasar un poco más que una ampolla de 10 mililitros. ¿Sí? El alteplase, que es lo que tenemos disponible hoy, frascos de 50 miligramos, que vienen de a 2, con las instrucciones para pasarlo en una trombolismo de stroke, pero en este caso son los bonos de 50 miligramos que se repiten los 15 minutos. Y la naloxona, ampollas de 0,4 miligramos, con lo cual, con media ampolla, ¿sí? Alcanza con los dosis que hemos hablado previamente. Bueno, esto, última termina, no les mucho más. Preguntas, inquietudes, críticas, comentarios, etcétera. Bien, perfecto, excelente. Si querés, deja de compartir. Así nos vemos un poco todos. Ahí va. Perfecto. Bueno, excelente, Isa. Bueno, muy bien, muy claro. Bien, estás ahí en el hospital, muy bien. En la computadora del doctor Oliva, sí. Te la presto un ratito, no hay problema. Me costó bastante reiniciarla, gracias por cerrar bien el usuario, pero tranquilo. Es lenta. Bien, la verdad, esto después les quiero pasar, si les interesa, como una pequeña carpeta de los artículos que utilicé. Estuvimos revisando bastante bibliografía, los residentes ayudaron mucho, colaboraron bastante con artículos por su cuenta, tanto Luisa como Karen. Es algo para charlar, para discutir. La enfermería creo que se tiene que incorporar al respecto porque ellos tienen que saber lo que puede pasar con las cosas que ellos indican. Nosotros indicamos que ellos aplican. Incluso estaría bueno eventualmente tener una valijita que diga HCP con algo disponible. Si después se lleva Chocrum, no se usa, se repone y se vuelve a poner en algo creo que para discutir obviamente en otros términos, en otro momento, tener, por ejemplo, disponible el cloruro de calcio, que es interesante. Hay en el Chocrum, las chicas me dicen, esta acá nunca se usa. Bueno, sería bueno empezar a utilizarlo, por ejemplo. Y tener cuidado cuando el paciente paro prolongado pasar el gluconato y bicarbonato. No encontré evidencia al respecto, pueden precipitar y generar un problema aún mayor. Simplemente a veces son parte de experiencia de cada uno, que cada uno tiene su propia de experiencia. Hablando un poquito más fuerte, acercate un poquito más. Juntos pueden, Ahí, perfecto. y generar un problema mayor. Simplemente es algo que me llamó la atención dentro de lo que encontré. Bien, bien, perfecto. Bueno, genial, muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Lean, hola Isa. Más que una pregunta, todo esto surgió a raíz de un paro que hubo ahí en nuestro shock y está bueno no solo para nosotros, sino para la gente que está en otros hospitales, unificar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estas situaciones? ¿Cómo lo vamos a administrar? Y como veníamos hablando con Isa y con Karen y los chicos de la residencia, que podríamos usar esto, hacer una tablita organizada, ¿sí? Tenerla en el shock para que enfermería también esté al tanto, ¿sí? Y sepamos cómo vamos a administrar esta medicación en paro, porque eh, notamos que enfermería, obviamente están acostumbrados a pasar la polarizante de una forma, a ponerla en bomba de infusión, y tal vez cuesta en el paro la indicación un poco más, ¿no? Eh, Así que estaría bueno si podemos hacer la tablita, la revisamos entre todos. No sé si alguien más tiene calidad o alguien más tendría que revisarla para que la pruebe. Y así todos hacemos lo mismo, nos organizamos. Va a facilitar
la comunicación, la administración, preparación de todos los medicamentos y lo podemos hacer de una forma más segura. Exacto, sí, sí, por mí estoy totalmente de acuerdo de tenerlo escrito, ¿no? Tenerlo escrito y que esté en el lugar del, por ejemplo, del carro de paro, ¿no? Y aparte, Tal cual. Y que tenerlo contemos disponible. en el shock, claro, que contemos en el shock con los insumos, ¿no? Necesarios. Perdón, que es que estoy aquí con Marianita, estoy hablando de su celular. Sí, la idea, como dice Luchita, es, obviamente, la presentación de eso, que me interesa, bárbaro, se puede leer los artículos que ahora les vamos a pasar. Bibliografía toda 2022 para adelante, los chicos también pasaron por artículos muy interesantes sobre hiperpotasemia, aporten la experiencia de cada uno, si encuentran otra cosa, bienvenido sea, para decir todo lo mismo. Tenemos tan protocolizado la RCP, y en esta parte no quiero hacer el comentario poco agradable, pero vi bastante variabilidad entre lo que hace cada instructor o cada reanimador cuando aplica el RCP en el showroom. Hubo variabilidad. Entonces hay que ver si esta variabilidad es apta, genera más daño o no, y obviamente no es el plan de crítica, solamente unificar nuestras conductas. Ya que tenemos todo unificado, esto no debería ser un problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, muchos de los que estamos acá presentes son instructores de ACLS, así que todos deberíamos enseñar la misma forma de cómo infundir todas estas drogas, ¿no? Y por lo menos en el Hospital Austral unificarlo de esta manera, ¿no? Eh, y como bien vos decías, no solamente para los instructores, sino también en la reanimación, ¿no? En la reanimación para los médicos que están quizás reanimando y no son instructores de ACLS, y para las enfermeras, para las licenciadas que también están reanimando y no son instructoras de ACLS. Entonces, tener en claro y bien graficado y a mano estas formas de infundir, que la realidad es que lo hacemos bastante frecuente. No te diría de los fibrinolíticos del TEP, pero en realidad bicarbonato y es una droga que pasamos muy frecuentemente, ¿no? Después Tal cual. también las hipercalemias y también estamos acostumbrados a pasar polarizantes y cada uno la pasa a su manera y capaz como decís vos, hacerle el hemogluco, listo, tiene más de 200, 250, listo, pasarle las 10 unidades de insulina, punto, se acabó. Más fácil imposible, ¿no? Tal cual. No se le escucha, Isa. Y no, es lo que decía, sí, tenés razón. Y aparte, cuando indicamos un cloruro, un gluconato de calcio a ¿Esta soy enfermería, yo? que ellas sepan las extravasaciones y los riesgos que pueden llegar a tener. Y es importante que se involucren en esto, porque aparte, De la todos son lista administradores de portátil. RCP. No. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y lo que cuesta, ¿no? Acá están las chicas, lo que cuesta colocar una vía periférica en el momento de un paro, ¿no? Hacen Eh, magia, no es dificilísimo. sí, totalmente, totalmente. Bien, genial. Bueno, perfecto. Me voy a hacer a remar ahí con los demás esclavos. Un recuerdo gracioso y un recuerdo familiar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra aclaración? Veo que hay muchos presentes, hay instructores nuevos acá de ACLS, si quieren hacer algún comentario. Nada, pregunto yo. No, 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 Fer, no, en realidad no, estuvo muy clarito. ahí está, Fer, dale, habla. Sí, estuvo muy clarito. Digo que estuvo, en algunas cosas me sorprendió porque había términos que no conocía. Todo lo que es trombofilinolítico nosotros no lo usamos nunca, entonces es absolutamente nuevo. Claro, perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguno de los instructores que alguien quiere aclarar? La veo que está Cecilia Alonso ahí. Si quieres comentar algo, Ceci, de la parte de enfermería, vos siempre estás ubicada en el shock room. No, la verdad que yo ya la estaba viendo en esa, la verdad que me parece genial. También hay muchos conceptos que es verdad en el paro nosotros no utilizamos,
no lo utilizamos porque uno tiene un criterio, otro tiene otro criterio. Estaría genial que esto se unifique y podamos manejar el mismo lenguaje todos para que esto sea siempre efectivo para el paciente. Ahí va, perfecto. Sí, sí, vamos a tratar de hacer eso, de tenerlo unificado y después lo compartimos con todos. Excelente. Bien. Lean, por ahí a mí me pasó que en el hospital público no tenemos hemodinamia y sí hemos tenido pacientes con infarto de ventrículo derecho, que son los que más mortalidad tienen, que nos ha tocado pasar, estábamos pasando la streptoquinasa, estábamos trombolizando y se terminan parando por shock cardiogénico, en el cual se realiza en realidad, se suspende la streptoquinasa. Iniciamos con RCP, si la reanimación es corta y salen, porque normalmente empiezan a hacer arritmias por el efecto del trombolítico, hacen FBTB, por ahí iniciamos la RCP, y si la RCP fue corta y el paciente sale, continuamos con la streptoquinasa en infusión con bomba, digamos, lo más rápido posible. Vamos duplicando minuto a minuto la dosis, como para hacer una infusión rápida. Hemos tenido éxito que han salido pacientes del paro, obviamente la mortalidad posterior fue secundaria a que no hay hemodinamia y después el paciente estaba inestable para poder trasladarse a tercer cateterismo. Pero a mí me ha tocado por lo menos 2 o 3 veces trombolizar y pacientes con síndrome coronario con supra que se pararon. Claro, claro, totalmente, sí, sí. Más que todo reanimaciones cortas, una reanimación de mucho tiempo, por ahí no te animas a reanudar por el hecho también de las fracturas costales, las lesiones asociadas de la misma reanimación que puede haber o algo, pero bueno, es un tema. Sí, sí. Lo veo a Ángelo conectado, que es uno de los coordinadores ahí de la terapia del Hospital de Derqui. No sé si, Ángelo, escuchaste algo, querés hacer alguna opinión al respecto. ¿Seré yo? No, hay otro Ángelo. Ah, está bien, perdón. Por eso, no, por eso digo, no soy yo ese, pero no veía otro Ángelo, por eso. Sí, pero quien quiera comentar. Si no, bueno, si ya son las 8, podemos ir cortando si cada uno continúa con las actividades. Isa, yo creo que estuvo muy claro, espectacular. Yo creo que tenemos ahora la responsabilidad un poco de hacer estos resúmenes, estas tarjetas, unificarlo y bueno, transmitir un poco esto y replicar a la gente que no está acá presente para enseñar las formas de pasar estas drogas, que está muy diversificada y que en la realidad los manuales del ACLS no lo menciona. No menciona cómo pasar una polarizante, no menciona cómo pasar un cloruro de potasio, no menciona un TEP que lleva al paro. Ahí hay un gran hueco de los manuales de ACLS. Así que está buenísimo esta actualización que hiciste y quedamos entonces con la responsabilidad de hacer unas tarjetas, como decías vos, y las podemos plastificar, las pasamos por mail para unificar el tratamiento de esto, que son causas en general frecuentes de paro cardíaco, ¿no? Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias a todos por la atención. Gracias por colaborar, Luis, Luisita, Karencita, Guille, que no pudo estar. La idea es, obviamente, repetir esta parte, capaz con tiempo lo leen, lo que les pueda interesar y hacer algunas modificaciones y sugerencias y lo unificamos y obviamente esto contribuye al bienestar del paciente que salga del paro en lo posible. Así que gracias por la atención y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Bien, excelente. Bueno, gracias principalmente a vos, Isa. Un beso grande y bueno, un saludo para todos. Gracias por estar y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, igualmente, Chau. adiós. Gracias, buen fin de muy bueno, Isa. Espectacular, Gracias. muy bueno. Isa, besos, Isa.
Manden